Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y en días próximos, justo el día 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Cérvix. Y para eso, el episodio de hoy será enfocado a este tema. Y para esto nos contamos con la presencia del doctor Eduardo Barragán. Bienvenido, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Diego. Pues yo soy Eduardo Barragán, soy ginecólogo y oncólogo. Muy bien. Y bueno, pues ya lo recuerdan de otros episodios donde platicábamos sobre el cáncer de mama. Uh-huh. Y bueno, para entrar en tema, algunos datos importantes sobre qué tan frecuente es el cáncer de cérvix. Pues tenemos que a nivel mundial, de acuerdo a datos de la OMS, el cáncer de cérvix en mujeres representa el número 4 en incidencia y cuarto en mortalidad. Y en nuestro país representa la segunda causa de cáncer en mujeres y la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Esto es muy importante resaltar, ya que entre el 75 al 80% de los casos de cáncer de cérvix a nivel mundial se presentan en países en vías de desarrollo como es nuestro país. La edad de presentación por lo general anda entre los 48 y los 50 años de edad, y el riesgo a lo largo de la vida de una mujer en nuestro país o en países en desarrollo se reporta que es alrededor de 1.6, mientras que en países desarrollados pues es abajo de 1, es alrededor de 0.9. Y bueno, para continuar, pues doctor Barragán, pues ¿qué es el cérvix? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? Bueno, mira, el cérvix aquí, el útero, que también se conoce como la matriz, como comúnmente por nuestros pacientes, se divide en cuerpo uterino, que es donde se desarrolla la gestación de los bebés. Ahí es donde también se lleva a cabo la menstruación. Y esto se divide en la parte externa que da hacia la vagina. Es un conducto, lo que se llama endocérvix, que es la parte que está adentro de lo que viene siendo el cuello de la matriz. Y ahí es donde se realizan los papanicolaos. El cérvix juega un papel fundamental cuando se tiene hijos, porque es la parte que tiene la posibilidad de dilatarse. El cérvix tiene que estar permeable para que también pueda llevarse a cabo la fecundación. Entonces, pues es algo que se conoce comúnmente entre las pacientes, las mujeres que nosotros vemos, y es parte del cuello de la matriz. Muy bien. Y pues en este tipo de cáncer, o sea, hemos visto en los diferentes tipos de cáncer que siempre describimos y nos gusta informar sobre los factores de riesgo. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo, Mar, en este tipo de cáncer? Nada más complementando un poquito lo de comentaba el doctor Barragán del cérvix, es importante saber que, sin lugar a dudas, vamos a discutir más a fondo que el principal factor de riesgo es el VPH, ¿no? Sabemos que la infección por el virus papiloma humano es uno de los factores de riesgo más importantes. Prácticamente está en el 90-95% de los pacientes con cáncer cérvix, es decir, casi el 100%. Sin embargo, existen otros factores que ahí es muy importante que la relación de los factores que propician la infección del virus papiloma humano tiene que ver, por ejemplo, las pacientes que tienen múltiples parejas sexuales. Al tener múltiples parejas sexuales, pues es un factor de riesgo para poder contaminarse o tener infección por el virus papiloma humano. Se ha visto también que el uso no por un periodo corto, sino por mucho tiempo de anticonceptivos también favorece predisposición para cáncer cervicouterino. Se ha visto que también el tabaquismo se ha relacionado con cáncer cervicouterino. Generalmente por todas las sustancias se ha visto en moco cervical que se encuentran sustancias asociadas al tabaquismo, que también se considera un factor por esta inflamación y este trauma que genera en el cérvix. Se ha visto que algunas infecciones también crónicas, con clamidia o algunas infecciones también generan proceso inflamatorio, cervicitis, y esto puede propiciar también cáncer cervicouterino. Y también el traumatismo, se ha visto que algunos traumatismos en cuestiones de múltiples embarazos con múltiples a término, pues también se asocia con un factor no tan significativo, pero sí para cáncer cervicouterino. Y aquí me gustaría, doctor Barragán, que enfatizáramos un poquito más en el virus del papiloma humano, que al final es el más importante, ¿no? Bueno, uno de los temas es que hay que recordar que el virus del papiloma hay más de 200 tipos que se han detectado. Y genera gran alarma el saber que alguien tiene virus del papiloma. Hay que hacer una aclaración muy importante. De estos 200, no todos son problema. Hay que ser muy, muy precisos. En ocasiones nos llegaba a ver pacientes tan alarmados que les decían que tenían que quitarles el útero porque tenían el virus del papiloma. Estos son
la verdad es que no debe de ser así. Se debe de buscar la atención y se debe de cuidar. Los virus del papiloma nosotros los clasificamos por el número, y si le ponemos un número, los que más nos preocuparían son el número 16 y el número 18. También hay que ver la presencia del virus, en qué edad se está teniendo, porque no es lo mismo tener el virus de papiloma antes de los 30 años y después de los 30 años. Se considera que más del 90% de la población que ha tenido vida sexual ha tenido contacto con el virus del papiloma. Y también hay que decirlo, ahora con el COVID lo vimos nosotros, como los virus pueden ser autolimitados. No era lo mismo tener COVID en un paciente que tenía 12, 15 años, alguien que tenía 55, 60. El virus del papiloma funciona de la misma manera al sistema inmunológico. Los pacientes de menos de 30 años no se deben de alarmar de primera instancia. De hecho, se piensa que la gran mayoría de estos pacientes que tienen el contacto con el virus de papiloma, no importando si son de alto riesgo, se van a autolimitar. O sea, el sistema inmunológico lo va a poder detener. Otro de los temas también, que el virus del papiloma puede permanecer latente, porque esto es un conflicto que se genera en las parejas. Tenemos pacientes que llegan y dicen, pues yo tengo virus de papiloma, y el marido voltean a verlo como primera instancia de ser el que lo llevó al paciente. Y hay que recordar que el virus del papiloma pudo permanecer latente desde hace muchos años y presentarse al tiempo. Entonces, no es una situación real el que si alguien tiene virus del papiloma, la infección fue en el momento, y tampoco necesariamente desarrollará un cáncer. Hay que ver qué tipo de papiloma es, y el estudio que también nos va a ayudar pues va a ser la realización de una colposcopía, que es ver con una especie de microscopio las características del cérvix, del cuello de la matriz, y esto se hace un mejor estudio. A veces se hacen biopsias, pero iremos abordando eso en esta tarde. Sí, y generalmente en cuanto a lo que comentaba usted de que es muy importante el serotipo, pues del tipo del virus, y que la forma de realizarla tiene que ver con la hibridación, ¿no? Para poder saber qué tipo qué serotipo de virus es. Y que los otros virus pueden generar más bien lesiones como los famosos condilomas, ¿no? Que son lesiones exofíticas que no generalmente propician o confieren un riesgo para un cáncer de cervix, ¿verdad? Sí, y en esta parte de lo del virus, creo que otra cosa importante que hay que comentar es, como ya dijo el doctor, hay muchos subtipos, pero hay algunos que tienen más predominio por las mucosas, que es quizá donde vemos estos del cervix. Esos condilomas que dice Omar, pues a veces son los que podemos ver en la piel como verrugas, que esos pueden ser serotipos benignos por lo general, o que no requieren o de alarma, como dice el doctor Barragán. Pero dentro de estos 40, pues ya platicaba que el 16 y el 18 representan alrededor del 70% de los casos que van a ocasionar o que pueden persistir para evolucionar a un cáncer de cervix. Y algo importante de estos es que, y que hay que resaltar, es que la principal vía de transmisión es por vía sexual. Estas características o estos factores que también ya comentaba Omar, pues obviamente otros relacionados es el inicio de vida sexual temprana, que por lo general la evidencia que tenemos es que es cuando es antes de los 18 años, el múltiples parejas sexuales, sobre todo sin protección, y pues los otros que ya comentaron. Y otro muy importante no relacionado al BPH, también como para resaltar, pues lo del tabaquismo que decías, y el otro, pues el estado socioeconómico. Como les comentaba al principio, pues lamentablemente este es un cáncer que vemos principalmente en países en vías de desarrollo, entonces pues este también es otro factor de riesgo. Y bueno, ¿cómo sabemos que cáncer de cervix es uno de los cánceres donde tenemos estudios para detección oportuna? Ya vimos su importancia epidemiológica de que pues, es una de las neoplasias más frecuentes tanto en el mundo como en nuestro país. ¿Y cómo podemos detectarlo de forma oportuna? Bueno, aquí, como lo mencionas, el estatus socioeconómico de un país habla del sistema de salud que tiene. Si nosotros tenemos un país donde que el sistema de salud funciona casi a la perfección, se van a estar realizando los papanicolaos del cuello, del cérvix, en una forma muy precisa, mandándole cartas a los pacientes, la conciencia y la educación de realizarse su papanicolao periódicamente. Desgraciadamente hay que hablarlo en nuestro país, eso por diferentes circunstancias no se lleva a cabo. ¿Cada cuánto se tiene que realizar un papanicolao? Una vez que se inicia la vida sexual,
se tiene que realizar un Papa Nicolau y se tiene que estar realizando periódicamente. Se habla incluso que 2 Papa Nicolaos que resultan normales pueden dejarse a realizarse hasta cada 3 años. Dentro de lo que se maneja en algunos foros es que pues 3 años puede ser mucho porque luego el paciente lo deja al olvido, decir ya me lo hice ahora. Entonces, si se puede realizar en forma anual, pues sería muy conveniente. Y el diagnóstico, cuando se tiene un Papa Nicolau en forma muy puntual, es que si hubiera el desarrollo de alguna alteración, se llamaría displasia, y hay muchas formas de solucionarlo, sin tener que realizar una histerectomía, que es quitar el útero. Entonces, el diagnóstico a tiempo, realizándose un Papa Nicolau, es la base del éxito para controlar esta enfermedad. En países desarrollados como Dinamarca, por ejemplo, que tanto hablamos nosotros de como ejemplo a seguir, pues ellos no tienen este problema, ellos no tienen cáncer de cervix realmente. Entonces es muy raro ver esto. Y ahí también está, además de lo del Papa Nicolau, bueno, si vemos como otras recomendaciones, en cervix vemos que es muy común que vemos recomendaciones para los países ricos y para los países o para los países desarrollados y las en vías de desarrollo, ¿no? Donde también contamos con la alternativa de detectar este virus del VPH, que cuando lo combinamos con el Papa Nicolau, pues es lo que se conoce como el co-test o el test combinado, que bueno, si lo tuviéramos, pues sería lo ideal, ¿no? E incluso hasta se puede espaciar de cada 3 a cada 5 años, pero pues no somos Dinamarca, aunque nos quieran vender la idea, ¿no? Y al final, algo que también comentaba el doctor Barragán del por qué no a veces distanciar tanto con nosotros en la población, es porque la sensibilidad del Papa Nicolau per se pues, es muy baja, sino que más bien lo que hacemos, y en varios periodos, en varios años, sumamos la evaluación, podemos aumentar esa sensibilidad y poder detectar la enfermedad a tiempo. Y como dice usted, doctor, si encontramos una displasia de una etapa temprana, o una displasia de bajo grado, una displasia de alto grado, bueno, pues ya tendrá su tratamiento, ¿no? Sin tener que llegar a ser cáncer. Y también que no se alarmen, para la población general, una displasia no quiere decir cáncer. Hay que tener siempre una evaluación muy extensa por parte de su ginecólogo, oncólogo, de su oncólogo, para poder darle el mejor tratamiento, ¿no? No alarmarlos, porque a veces también se asustan y piensan que ya tienen cáncer, ¿no? Y que hay que tratarse rápido. Sí, y el otro punto también como para la población en general, ya comentaba el doctor que bueno, cuando inician vida sexual, pero si esta no ha sucedido o de forma general, pues toda mujer a partir de los 21 años, ¿no? O la Sociedad Americana de Cáncer dice que desde los 25, pero bueno, entre los 21 y 25, idealmente iniciarlo, ¿no? Y la pregunta aquí también en relación al Papa Nicolau sería ¿cuándo se termina? Porque vemos que en algunas guías nos dicen hasta los 65 años, a veces nos dicen no, pues incluso puedes seguirlo por más tiempo. La norma oficial habla hasta los 65 años realizarlo, pero bueno, si alguien está acudiendo con su ginecólogo, con su médico general o su centro de salud, pues estarlo realizando también puede tener una segunda función en el Papa Nicolau. Se puede valorar el estado hormonal, o sea, la citología del Papa Nicolau no es exclusivo para detección de cáncer. También nos habla de la salud vaginal que puede estar teniendo un paciente. Entonces, el hacer el Papa Nicolau pues se puede recomendar incluso después de los 65 para un buen control de los síntomas que pueda generar la menopausia. Y en cuanto, ya una vez dejando a un lado el tamizaje, pues la detección de esta enfermedad, pues me gustaría, doctor, que nos platicara un poquito de cómo llegan las pacientes o cuáles son los síntomas de alarma que pudieran tener una paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de cervix o una sospecha. Bueno, lo ideal, como lo mencionamos, es que el paciente diagnostique el problema antes de un síntoma. Algunos de los síntomas que consideramos ya pues, tardíos o ya más avanzados es el sangrado poscoito. Al de tener relaciones sexuales, que pueda haber un sangrado. La secreción persistente, sanguinolenta, o que tenga un olor no característico, un olor fétido, también nos puede orientar a que pueda tener algún tipo de patología. Entonces, el cáncer, cuando hay una ulceración, nos va a dar por lo general sangrado y una secreción fétida, y pues eso podría ser uno de los síntomas tardíos. También el dolor, si en las relaciones pudiera haber algo de dolor. Dolor pélvico también en algunas pacientes, ¿no? Que pudieran tener, que nos habla de que probablemente ese tumorcito pues ya está más grande, ¿no? Pues ya hay compromiso. Puede haber también sangrado al orinar. Así es. Puede haber sangrado al evacuar. O sea, son síntomas que hablan de
pues de invasión, ¿no? Así es, más y que nada. síntomas tardíos que pudiera haber ya, o que obstruyan las estructuras como los ureteros, si hubiera problemas del riñón, ¿verdad? Pero pues es lo que queremos evitar, que el paciente llegue a estos niveles. Y los pacientes que tienen, aquí me gustaría un poquito lo que usted comentaba, cuando ya hay síntomas, pues nos habla de que probablemente ya está más grande el problema, ¿no? Así Entonces, esos pacientes que llegan, que llevan su seguimiento con usted, doctor, que van consulta a consulta, porque no necesariamente van o sea, van con un ginecólogo o ginecólogo, oncólogo. Su centro de salud puede Exacto. ser un buen punto de ¿Y contacto. cómo serían esos síntomas que tienen o cómo se dan cuenta cuando tienen, por ejemplo, una displasia de alto grado o un cáncer que está localizado in situ? Bueno, la colposcopía, cuando se hace el Papanicolau y sale alguna alteración, se hace una colposcopía. La colposcopía es ver con una especie como de microscopio las características con diferentes tinciones. Uno aplica diferentes colorantes y habría la regla para saber qué es lo que tiene un paciente en la biopsia. Y decirle a los pacientes que no tengan miedo de realizarse biopsias. Eso lo hemos abordado ya en otras ocasiones. La biopsia es lo que nos da el principio de un diagnóstico. Entonces, y de ahí ya, si hubiera algo, pues la biopsia nos va a decir qué tan avanzado es el problema y ya se haría ya el seguimiento adecuado para saber qué sigue. Aquí nomás recalcarle a la población igual que pueden tener ya un tumorcito ahí en el cervix y estar completamente asintomáticos. Asintomáticos, ¿no? Así es. Y ahí es donde entra la parte del tamizaje, ¿no? Que claro, en la teoría prevención. El tamizaje es para personas asintomáticas que se hacen estudios y diagnósticos de tempranos. detectarlo de forma oportuna. Y ahorita que comentas esto de asintomático, recordé otro dato de lo del tamizaje, que creo que es importante para la población, es que lo que está reportado con el tamizaje es que se puede disminuir en aproximadamente el 50% el riesgo de morir por cáncer de cervix cuando se detecta con estos métodos de detección oportuna. Así es. Y entonces, bueno, ya nos platicaba el doctor que después de esta evaluación de factores de riesgo y del cuadro clínico, el diagnóstico, pues entonces lo tenemos con la biopsia. ¿Esta biopsia siempre se obtiene por colposcopía, doctor? ¿O por qué colposcopía, sí. Se dirige, se muerde, por decir de algún modo, y se extirpa un pedazo del cervix, se manda con el patólogo y ya nos diría. Se pueden tener, la parte externa, se llama, cuando hay un tumor, podemos tenerlo algo que se llama carcinoma in situ. El carcinoma in situ es realmente curable. Tenemos que más del 99% de los pacientes que tienen un carcinoma in situ, que a veces nos lo mencionan los pacientes que con el término encapsulado, pues podríamos darle un sinónimo de encapsulado. Esos pacientes incluso se tratan y pueden tener hijos posterior al tratamiento. Ya cuando se tiene un avance, pues háblanos un poquito de lo que viene siendo la estadificación y cuál sería el propósito para el tratar, Omar. Pues aquí en cuanto a la estadificación, el cáncer de cervix es uno de los tumores que nos permite que la clínica es sumamente importante y es por eso que deben de ser evaluados por un especialista, que es el ginecólogo-oncólogo o también el cirujano-oncólogo. Es importante saber que parte de la consulta, con solamente la revisión en la consulta, se puede saber mucho de la etapa de la enfermedad, porque con la revisión revisamos el canal vaginal, revisamos el cuello del cervix, revisamos algo que se llaman parametrios, que es prácticamente los ligamentos laterales del útero. Podemos hacer hacemos generalmente una revisión por la vagina y por donde se hace por el recto para poder si no hay invasión en esta zona. Y con esa revisión nosotros podemos saber si es una etapa temprana o si ya es una etapa localmente avanzada. Algo que estamos platicando hace rato con Diego y con usted, doctor Barragán, pues es de que pues muchas veces estos problemas se encuentran en países pues en vías de desarrollo. Entonces es por eso que la clínica es sumamente importante. Y con solo esta revisión nosotros sabemos si ese paciente puede ser quirúrgico o no ser quirúrgico. Eso es prácticamente de la estadificación, ¿no? Y fíjate, yo haría un señalamiento. A nosotros nos toca ver pacientes. El paciente, por lo general, al decirle hay un tumor y al decir mal, lo que quiere es la mayoría de las veces que se lo quiten. Entonces, nos toca ver pacientes que se hacen histerectomías, que les quitan el útero, que lejos de beneficiarlos, se les está perjudicando en su manejo. Entonces, sí es importante. Un diagnóstico de cáncer, la realidad es que siempre debe ser tratado por un especialista en oncología. Porque hacer una extirpación de un útero con un cáncer que ya está más avanzado, pues la verdad es una falla en el tratamiento y esto va a dar un pronóstico adverso para el paciente.
Y ahí es donde muchas veces entra el oncólogo médico. A veces decidimos no operar y entonces el oncólogo médico participa en las decisiones de tratamiento junto con el radioterapeuta. Entonces, Diego, ¿tú qué nos dices? Porque esa es tu área. Sí, antes de entrar a esta parte, me gustaría como, además de la parte de la cuestión de la estadificación clínica, que como bien dice Omar, por mucho tiempo y quizá en países como el de nosotros, pues es la forma que vemos que se recomienda en todos lados, pero ya hemos platicado también en otros tipos de cáncer que muchas veces se requieren algunos estudios de imagen. Claro. Entonces, aquí en este tipo de cáncer de cervix, ¿qué estudios serían los que se pueden solicitar considerando a este país de bajos recursos o considerando a la población o a los países donde se tiene acceso a todo? Si tuviéramos considerando como de bajo recurso, la exploración es lo inicial, una radiografía de tórax y comentó el doctor Barragán que cuando hay afección de las vías urinarias, o sea, los ureteros, pues hay estudios con contraste que se pinta los ureteros, que es la cistoguretografía retrógrada para poder ver los ureteros. Pues esos son los que dicen las guías pues, en países de bajo desarrollo o en vías de desarrollo. Y en países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, pues ahí es donde ya se cuentan con estudios de imagen como por lo menos lo ideal sería una tomografía para poder ver, sabemos que ya en la estadificación nueva pues ya se evalúan los ganglios pélvicos y los ganglios son parte de la etapa 3, entonces 3C, entonces sí es importante la tomografía y obviamente pues el PET, que sabemos que cada vez tiene más utilidad en este tipo de tumores también, en el cervix no es la excepción. Entonces, idealmente, si se tiene el acceso, pues sería lo ideal. Porque muchos pacientes, aunque tengan un tumor pequeño, de un tamaño muy pequeño, sabes que el tamaño también es importante en las etapas del cáncer cervicouterino, pueden tener ganglios pélvicos y eso ya habla de que es una etapa que no son candidatos a cirugía y con el puro estudio del PET, con la exploración clínica, podemos llevar a ese paciente a un tratamiento adecuado. Entonces, sí es complejo en la cuestión de que no siempre está disponible ese tipo de estudios, pero bueno, sería lo ideal, ¿no? Pero por lo menos, como lo que ya hemos platicado, ¿no? Placa de tórax, estudios para descartar que haya afección a vías urinarias y pues una buena exploración física. Tomografía versus PET. Sí, y otra parte también ahí importante en países de vías de desarrollo es uno de los métodos o una de las vías de diseminación de este tumor es por extensión directa y por la cercanía que tiene con órganos como la vejiga y el recto. Hay estudios que se pueden usar en países como el de nosotros, que es la cistoscopía para ver la vejiga o la rectosigmoidoscopía para ver el recto, además de la colposcopía que ya han comentado, que estos son como los estudios endoscópicos, ¿no? Que podemos revisar. Y el otro estudio también, además del PET y la tomografía, en el caso de contar con los recursos, pues sería la resonancia, ¿no? Que también te puede ayudar para incluso hacer planeaciones, ya sea del tratamiento quirúrgico en etapas tempranas o más avanzado, también al radiooncólogo le puede servir como para delimitar el campo de los sitios o ganglios en caso de que sean afectados, ¿no? Yo creo que ahí la resonancia, como lo comentaste muy bien, Diego, si es sobre todo en ese paciente que tiene la duda si mide 3, 4 centímetros, 2 centímetros, o sea, justo en ese paciente que está entre se opera o no se opera, la resonancia tiene un papel muy, muy importante. Yo creo que ahí sí es indispensable. Y una vez que ya tenemos todo este camino avanzado, que ya a esta mujer se le hizo el diagnóstico, nos reportan en la biopsia que es un carcinoma escamoso o epidermoide, que de forma general pues es el 75% de los casos. Una vez que tenemos este diagnóstico, bueno, en la parte de la estadificación también lo otro es que podemos usar un par de escalas para clasificar los tumores que van del 1 al 4. No vamos a entrar en detalles de las subdivisiones, pero ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos la estadificación y en pacientes con etapas tempranas, doctor Barragán, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, como decíamos, si es apenas que está empezando y es un in situ, se puede hacer manejos conservadores. En etapas donde el tumor mide menos de 2 centímetros y ya se verificó que no estén afectados los ganglios, se puede hacer una histerectomía, que consiste en quitar el útero, pero de una forma diferente a la convencional. Eso es muy, muy importante. Se tiene que quitar, se llama histerectomía radical porque se quita con margen, o sea, tejido sano alrededor de. El otro punto es que también en casos seleccionados se puede hacer una cirugía que se llama traquelectomía, que consiste en quitar una parte del cuello de la matriz que está afectado e incluso sí, con un diagnóstico de cáncer,
se puede buscar que se embarace esta paciente. Entonces, eso serían las etapas totalmente tempranas, ¿verdad? Ya cuando son más avanzadas, pues entonces ya el manejo ya tendrá que ser con radioterapia o con radioterapia y quimio, o quimio y luego radioterapia, pero de eso, ¿qué nos pueden ahondar ustedes? Yo aquí nada más para terminar la parte quirúrgica, como comentaba el doctor, es si es una etapa muy temprana, una etapa in situ, como dice el cono, pues sería el tratamiento de elección, ¿no? Sí. Sí, ahí ya sería, pues también si es una persona ya que ya no desea tener Exacto. hijos y todo eso, pues ya a lo mejor ahí sí podría ser una esterectomía convencional, no necesariamente radical. Pero si fuera ya una etapa, como comentaba el doctor, de 2 centímetros, 3 sin afección de vagina, etcétera, pues el nombre es radical porque se quita, como dice, los parametrios o ese margen de los tejidos adyacentes y los ganglios, ¿no? Que son factor de pronóstico para ver qué se va a hacer. Y se quitan los ganglios pélvicos, ¿no? Esa es parte de... Y eso nos ayuda para valorar del tratamiento pues, posterior. Y ya cuando salimos de esta etapa, de esta etapa temprana, que se puede beneficiar de cirugía, pues ahí el tratamiento ya lo comentó el doctor Barragán. Ahí sí, Diego, ya te revisamos a la paciente, pues tiene afección de parametrios, no se mueve el útero, o tiene afección de, a lo mejor, una tomografía con dilatación del uretero, ya sabemos que es una etapa 3. ¿Cuál sería el tratamiento en esta etapa de una manera muy general para la población? Sí, de una manera muy general, estas etapas que les decimos localmente avanzadas se tratan con una combinación de quimioterapia intravenosa más radioterapia. Esto ha sido el estándar desde hace más de 20 años porque en varios estudios y después metaanálisis se demostró que cuando se agrega la quimioterapia con un medicamento que conocemos como cisplatino, esto incrementa la expectativa de vida de las pacientes así solo recibieran un tratamiento como la radioterapia. En este caso, pues se pueden preguntar, ¿y por qué no se operan? Bueno, pues aquí ya está demostrado que con quimio y con radio, en estas etapas localmente avanzadas, pues con este tratamiento la paciente se puede curar. Estos tratamientos también incluso en aquellas pacientes que ustedes operaron de forma inicial, una vez que el patólogo analiza toda esta pieza, nos describe ciertas características microscópicas que quizá no las hayamos visto por tomografía y hasta que el patólogo lo revisa bien, nos dice algunas características y algunas pacientes después de la cirugía pueden ser candidatas también a recibir, por ejemplo, la radioterapia o incluso radio y quimio. Aquí pues es como para resaltar el punto de lo que hemos platicado en otros episodios del manejo multidisciplinario. Y en el caso, retomando lo de las localmente avanzadas, decías un ejemplo muy importante. En la paciente que tiene alguna alteración en la función renal, o sea, el tumor está apretando una de esas mangueritas que se llaman ureteros y la paciente, pues aunque sea una enfermedad localmente avanzada, con un tratamiento se puede curar. Y esa causa de esa obstrucción, pues es por el tumor. Entonces, aquí primero tenemos que derivar esa vía urinaria, es decir, hablarle a algún compañero de urología para que introduzca un catéter en ese uretero y el catéter se vuelva permeable o el uretero se vuelva permeable, porque muchas veces esa obstrucción crea que los riñones fallen. Entonces, este medicamento cisplatino es súper importante que el riñón esté funcionando muy bien, porque cuando no funciona bien no lo podemos utilizar. Entonces, si no podemos utilizar el cisplatino, pues obviamente disminuimos esa posibilidad de respuesta o de curación. Después de que se termina la parte de la quimio y de la radio, por lo general se sigue con otra técnica de radioterapia que se llama braquiterapia, que la discutimos hace un par de episodios con nuestras colegas de radiooncología. Y bueno, esto sería como el estándar de forma general. Pero bueno, una de las cosas que platicábamos justo en ese episodio de radiooncología es que una limitación que tenemos en el país es que no en todos lados hay. Incluso aquí en Guadalajara, pues ellas nos platicaban que solo hay un equipo. Entonces, ¿qué alternativa hay para esta paciente que después de la quimio y radio no se puede dar esa radioterapia, esa braquiterapia? Pues ahí dependerá mucho de la evaluación de si queda o no tumor, ¿no? O sea, hay que revalorar a la paciente, se hacen nuevamente las colposcopías para valorar si tomar nuevas tomas de biopsias para ver si quedó tumor residual, porque muchas veces queda tumor residual y la braquiterapia es una forma como de consolidar el tratamiento. Y en estas pacientes se pudiera considerar en caso de que complementar con cirugía. Uh-huh. Que sabemos que no es algo que nos agrade mucho llevar a una paciente después de quimio radio, porque los tejidos están muy inflamados. Pero bueno, es una alternativa y como comentaste tú muy bien, Diego, responden muy bien al tratamiento y a veces es su alternativa para tratar de consolidar el tratamiento.
ante la ausencia, ¿no? De la braqui, quizá, digo, aunque aquí solo haya un equipo, pues sí hay. Claro. Pero pues si no se puede, digo, como una alternativa, ¿verdad? Así es. No es estándar, pero es una opción. Así Claro. es. Y después nada más, Diego, de estos pacientes, digo, no la mayoría, afortunadamente en cáncer cervicouterino, la mayoría cae en etapas localmente avanzadas, pero pues hay pacientes que debutan con enfermedad fuera del cervix, ¿no? O sea, que a lo mejor en esos estudios de extensión, pues vemos que a lo mejor tiene una lesión en hueso, que a lo mejor hay una lesión en el pulmón o a lo mejor hay una lesión en el hígado. Pues bueno, aquí sabemos que definitivamente el tratamiento con pues, cirugía no tiene ninguna cabida, ¿no? Y el tratamiento es el mismo, Diego. ¿Se les da tratamiento con quimiorradio o ya se les da un tratamiento sistémico únicamente? ¿O cuáles son las alternativas que tenemos para estos pacientes? Sí, aquí sí cambia un poco. Bueno, en esas pacientes con enfermedad metastásica que al diagnóstico en Estados Unidos es alrededor del 15% al diagnóstico, pero de estas que son enfermedad localizada localmente avanzada entre un 10 y un 60% pueden presentar una recaída. Entonces, para estas pacientes, el tratamiento suele ser a base de quimioterapia con la combinación de inmunoterapia y en algunos esquemas también se agrega algún antiangiogénico. Por mucho tiempo, el tratamiento de este escenario era nada más con quimioterapia, que usábamos 2 medicamentos, uno de ellos que mencionaba el cisplatino o alternativa a el carboplatino, y por lo general a este esquema le decimos pues un duplete o una quimioterapia basada en platino. Ya estudios más recientes han demostrado que la adición de un tercer medicamento, que es un antiangiogénico que se llama bevacizumab, ese también ha incrementado o ha mejorado el pronóstico, adicionándolo a este duplete basado en platino. Y recientemente también tenemos ya evidencia de la inmunoterapia. La inmunoterapia hemos platicado en otros episodios, como en cáncer de pulmón, que es un tratamiento que en muchas neoplasias ha mejorado el pronóstico y los resultados oncológicos. Y en cervix no ha sido la excepción. Adicionado a esta quimioterapia basada en platino, se puede agregar un tercer medicamento de inmunoterapia, o incluso adicionado a este duplete basado en platino y al bevacizumab se puede agregar otro medicamento de inmunoterapia, y todo esto se ha visto que mejora los resultados pues de forma significativa. Bueno, y además de revisar o de proponer este esquema, pues antes en ocasiones tenemos que hacer algunas adecuaciones, que viendo pues el estado funcional de cada paciente, ver si se necesita hacer una derivación de la vía urinaria o algún otro manejo sintomático para que la paciente esté en las mejores condiciones. Y ahorita que toco el tema de la inmunoterapia, digo, todavía no es un estándar de tratamiento, pero en enfermedades localmente avanzadas, en estas que recibían quimio y radio, en el último trimestre del año pasado se reportó un estudio interesante donde se puede combinar la inmuno con la quimio y la radio, y podría ser una buena opción de tratamiento. Digo, aún no lo vemos esta opción recomendada en las guías, pero pues fue un estudio que nos presentaron hace no mucho y que pues tiene resultados pues alentadores. Sí. Y ¿habrá alguna manera? Yo creo que aquí es algo muy importante que mencionamos al inicio de los factores de riesgo para el cáncer cervicouterino, pues es el virus papiloma humano, ¿verdad? Y sabemos que en la actualidad pues ya contamos con una vacuna, ¿no? Que es algo pues sumamente importante, porque pues algo de lo que queremos hacer siempre es pues prevenir, ¿no? Que si podemos prevenir, pues obviamente todo es mejor, ¿no? Los costos de la atención y todo. Y pues no es la excepción aquí en cáncer cervicouterino, ¿no? Si podemos quitar a un lado a ese agente infeccioso que puede propiciar, pues obviamente vamos a disminuir el riesgo de cáncer cervicouterino. ¿Qué nos puede platicar, doctor Barragán, de las vacunas? Este tema es como lo ideal por parte de todos, ¿no? Poder controlar el cáncer, poder realmente prevenirlo. La vacuna puede prevenir el cáncer. En el 2006 se tiene la presentación de la primera vacuna, en la cual se tiene como objetivo primario ir contra el 16 y el 18, que son los que nos preocupan más. Pero también hay que recordar que el 6 y el 11, a pesar de que producen lesiones verrucosas que se llaman condilomas, pues la verdad es que esto es un conflicto muy serio para una pareja que tiene condilomas, porque son lesiones que son verrugas en los genitales, que no son cancerosas, pero tienen un gran impacto en el desarrollo de una pareja,
y además son sumamente contagiosas. Entonces, se puede prevenir, hay una vacuna que previene contra estos 4. Hay otra vacuna que se presentó ya hace un año y pasadito, que es el que presenta contra 9 de los que son más peligrosos. Y la recomendación que se tiene es actualmente, puntualizando, es entre los 9 y los 12 años hacer la vacunación. Y hay algunos estudios ya y recomendaciones en algunos países donde una sola vacuna puede ser suficiente aplicado en etapas tan tempranas, en edades tan tempranas. En México se está haciendo la campaña donde se están vacunando con 2 vacunas. Una que se pone entre las niñas que entre 12 y 16 años y se pone una vacuna, por decirlo, una hoy y la otra dosis se pone a los 6 meses. Y entonces ahorita los resultados que se están teniendo es que se está disminuyendo la cantidad de verrugas, están disminuyéndose los cánceres y bueno, los estudios siguen y bueno, esto es muy no prometedor, es una realidad. Sí se está disminuyendo, donde se están haciendo las campañas correctas de aplicación de estas vacunas, los cánceres relacionados al virus. Entonces, pues aprovechar y utilizar estas vacunas. Yo creo que otra de las preguntas que puede tener la población es, si no tengo 9 ni 12 años, ¿se puede llevar la persona a vacunar? ¿Cuál sería la respuesta para la? Hay condiciones para vacunarse. Se habla que entre los 25 y los 45 años se puede vacunar, pero ya serían 3 dosis. Y esto, lo más probable es que ya hayan tenido contacto con el virus del papiloma. Incluso si está diagnosticado, pues va a tener la ventaja de que ya no va a ser eficaz sobre este virus que tuvo, pero va a tener los otros 8 virus que pueden en un momento dado disminuir las posibilidades. Después de los 45 años no hay ningún estudio que avale que se deba de vacunar nadie ya. Los pacientes que tienen infección por SIDA, por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues esos son aparte. Ellos sí tendrían que vacunarse, no importando la edad, porque al tener sus defensas disminuidas, pues sí van a tener un mayor riesgo de tener un cáncer del cuello de la matriz. Y bueno, como dice, lo ideal sería entre esos 9 y 11, 12 años y también sería, además de niñas, también para niños, ¿no? O sea, También la para recomendación niños. es que sea para ambos porque si bien pues nosotros no tenemos cervix, sí podemos ser los portadores de la Así infección. es. Entonces sí, importante resaltar que la vacuna es para todos. Si, como dice, en ese tiempo pues no se pudo, pues buscarla entre los 13 y los 26 años. Pero sí, dependiendo también de la vacuna, también puede variar el esquema, ¿no? Para que no también de repente no digan, ay, a mí me pusieron nomás una o a mí me pusieron nomás 2, ¿no? O sea, que puede Claro. variar entre 2, 3 dosis dependiendo de la edad y el tipo de la vacuna. Quizás si tuviéramos acceso a todas, pues preferiríamos la de 9, ¿no? Pero como dice, al menos Adelante. si tenemos la de 2, pues va a proteger a los 2 virus que ocasionan el 70% de los casos. Y teniendo en cuenta que el 99.7% de los casos de cáncer de cervix es causado por VPH, pues claro que suena muy alentador y suena que podría ser un cáncer completamente prevenible con la es. vacunación. Y recordar que también, pues no nada más es el virus del papiloma humano está únicamente en cervix, ¿no? También hay otros tipos de cánceres que ya iremos tocando más adelante, que también se asocian a infecciones por virus del papiloma humano, como cavidad oral y todo eso, ¿no? Sí, y ahí es donde también cobra más importancia lo de este grupo extendido, ¿no? De los 27 a los 45 años. O sea, las personas que en teoría tienen un sistema inmune adecuado, este grupo extendido de que se pueden vacunar también con la vacuna que tengan a su alcance. Y bueno, ya comentaba también el doctor, o sea, el grupo de alto riesgo que principalmente son personas que pueden tener su sistema inmunocomprometido, como personas que viven con VIH o con algún otro tipo de tratamiento o patología que estén bajo esto, pues fuera de estos grupos de edad, pues también podrían ser candidatos. Pues yo creo que ha sido una tarde muy provechosa, ¿no? Hemos tocado todos los temas que son los más importantes, ¿no? Sí, ya para finalizar, doctor, ¿algún mensaje final? Pues uno que yo insistiría es, el virus de papiloma no es una sentencia de cáncer, ¿eh? Hay que acudir y saber con la persona adecuada qué tipo de virus es y no alarmarse. Y bueno, pues la verdad es que la prevención, buenos hábitos sexuales, pues hay que recomendarlos siempre.
Y la vacuna, pues no tener miedo, porque también ese es otro de los puntos, que las vacunas, hay como grupos antivacunas. Entonces, pues no, la vacuna es una realidad y tiene perfiles de seguridad en muchísimos pacientes y no hay que tener miedo a esto. De acuerdo. Pues bueno, recuerden que este podcast es informativo. Bajo cualquier sospecha o si desean más información, acudan con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @canker.oncología. Ya ahora también en nuestro canal de YouTube. Ya pueden ver también el podcast grabado. Y en @canker.oncología. Caramba, ¿quién quiere? ¿Cuántos Y en son? @canker oncología, nuestro sitio web canker.com.mx. Contáctanos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.